Vamos a. El título de la lección de esta semana, hermanos, ahí está en la pantalla. Es de la presentación del hermano Sergio Fustero, que está a disposición, y eso es muy bueno, hermanos, ¿no? Una aplicación, hermanos, de la lección de esta semana, hermanos. Yo no sé si al hermano, no, Sergio Fustero, no sé si es pastor, pero es un hermano que prepara este material. Y hay muchos, ¿no? Miles hay, hermanos, de presentaciones. Pero lo que yo hago una pregunta, ¿no? Aplicando a la lección ya, hermanos, es que si al hermano se le ha ocurrido de repente, ¿no? O a alguien de nosotros que hace algo, o sea, predicar el evangelio, ¿no? A través de este medio o cualquier otro medio, cobrar dinero, ¿no? O sea, no sé si a alguien se le ocurre, ¿no? Cobrar dinero. O sea, pedir de repente una, de repente no algo así como una colaboración, pero si no me das dinero, tú no puedes usar esta presentación. Hay algunas presentaciones que aparentemente se dice que es gratuito, ¿no? Porque dice Dios, de gracia yo te he dado todo, ahora tú también vas a dar de gracia. Yo te he dado gratis y tú también. O sea, no se puede hacer negocio, hermanos, con la palabra de Dios. No podemos cobrar, no se debe cobrar. Porque uno va a predicar así, no se puede, no se debe. No se puede hacer de ese negocio. Entonces, bueno, estoy haciendo mención, ¿no? Al hermano, no es mi presentación, sino es la presentación de, utilizamos, ¿no? Para hacer este resumen. Y estamos viendo esa aplicación, ¿no? El tema amor pactual, ¿no? Bueno, pero aquí, hermanos, pues estamos hablando de un pacto a lo largo de la semana. Bueno, pero de todas maneras me gustaría que participen, hermanos. ¿Qué es Ah, lo que hemos entendido, hermanos, en esta semana? A ajá. ver, participen, hermanos. Algo que no he entendido, algo que no he entendido. El día miércoles decía misericordia perdida. Esa partecita, a ver, de repente no he retenido o es que no he entrado esa mañana, no lo sé, pero me gustaría, ¿no? Entender, me ayudarían a entender misericordia perdida. ¿Qué quiere decir ese título de esa mañana, hermano? Muy bien, hermanos. A ver si alguien quiere darle una respuesta a nuestro hermano Raúl. A ver, hermano, hermana, a ver, ¿qué quiere decir eso, no? Que uno haya perdido esa misericordia, ¿no? A ver, hermanos, hermanas. Hermano, Bueno, vamos a ver. Sí, sí, hermana, por favor, a ver, eh, ayúdenme. en respuesta a nuestro hermano Raúl, bueno, el Señor tiene misericordia para todo el mundo. De hecho, hay bendiciones que recibe todo el mundo, incluso los malos. Por ejemplo, la luz del sol la recibimos todos, la lluvia cae sobre todos también. Esas son bendiciones que recibimos por Dios, o sea, de Dios en la naturaleza siempre. Pero hay misericordias que Dios tiene para sus hijos, los que le aman, los que le son fieles, los que guardan los mandamientos, pero aquellos que no quieren aceptar al Señor se las pierden. Y se las pierden porque no quieren recibirla, o sea, no quieren eh, aceptar al Señor como su Salvador. Ahora me parece que en esa lección de ese día hablaba de este hombre que le había sido perdonado tanto, ¿cierto? Y él no quiso perdonar a su siervo que le debía menos. Me parece que también habla de eso, de que cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, eh, ahí ya me estoy volando. Mejor lo repasamos, Ah, hermano. Otra pregunta, hermano, está, justo, ¿va a ya, repasar el folleto también? claro, 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 hermano. Sí, 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 sino que estaba abierta esta presentación, por eso estaba haciendo una alusión a esto. Sí, lo vamos a ver del folleto Escuela Sabática también. Pero sí, hermano Raúl, creo que lo que la hermana decía, pues tiene razón, ¿no? Dando la respuesta de esa parábola
donde cuenta el Señor Jesucristo del siervo que debía 10.000 talentos, que era una cantidad enorme, ¿no? Imposible de pagar. Pero él se humilló, se arrodilló, le pidió, ¿no? Tiempo para poder pagarle. El Señor tuvo misericordia y por eso le perdonó. Le dijo, ya, tu deuda está, ya no me vas a pagar, ya, te perdono. Entonces, recibió la misericordia, ¿no? Del Señor, pero al salir ya de ahí, ¿no? Encuentra a su consiervo que le debía una pequeña cantidad de dinero. Y él le cobra, pues, ¿no? Y le dice, págame, págame, págame. Si no, le quería ahorcar y todo, dice, ¿no? No, no, no tengo, dame tiempo, pues. Entonces él también se humilló, ¿no? Le dijo, por favor, dame tiempo, te lo voy a pagar. Pero él no quiso, ¿no? O sea, darle tiempo, lo metió a la cárcel, a toda su familia, bueno, hasta que le paguen, ¿no? Entonces, toda la gente nos está observando, le están observando a él, y entonces a la gente le pareció una cosa incorrecta, ¿no? Que después de haber encontrado esa misericordia, ¿no? Haber sido perdonado una gran cantidad de dinero, no pudo, ¿no? También hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Mira, ¿cómo es que se pierde esa misericordia? Se pierde la misericordia del Señor porque al enterarse el Señor, ¿no? Y entonces hace llamar a este siervo malo, malvado, y le dice, ¿por qué no has hecho tú? Si yo te he perdonado porque tú te has humillado y todo, ¿no? ¿Tú por qué no has hecho eso mismo con tu consiervo? Siervo malvado, le ha dicho. Ahora tú vas a ir a la cárcel y así vas a pagar hasta lo último, ¿no? Entonces, así es que uno pierde, ¿no? La misericordia. Lo tenía Claro, esa así misericordia y lo se perdió. perdió. Claro, Y ahora en nosotros, hoy en día, en nuestro tiempo, hoy día, 10 de enero, o sea, eh, claro, cómo nos aplico a mi vida, ¿no? O sea, qué haciendo de repente, o sea, yo siendo miembro de la iglesia, está ocupando cargos, no sé, o sea, de alguna manera puedo perderme. O sea, también estoy en ese camino de perderme, hermano. A ver, pues, pero qué actitudes, cómo, ¿no? Entonces, debería reflexionar, hermano, ¿no? claro. O sea, ¿cómo aplicar a nuestra propia vida esta lección, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta. Nosotros somos miembros o discípulos, digamos, ¿no? De la iglesia. ¿Y cómo lo aplico esto a mi vida, ¿no? Con el cargo que tengo, no sé, pero esa es la pregunta también ahora. Si alguien quiere responder al hermano, pues prenda su micro y a ver, participe, hermano. hermano Justo. Sí, hermano, a ver, participe. Eh, hermanos, bueno, lo mismo que conversábamos ese día en la lección del miércoles, a veces nosotros nos creemos superiores a los otros hermanos porque nos sentimos más piadosos, nos sentimos que tenemos más conocimiento y, y juzgamos, o sea, tendemos a hacer juicio en otras personas, incluso a veces les hacemos ver sus errores de mala forma, olvidando, ¿cierto?, de que nosotros también alguna vez empezamos sin saber nada. Hay, no sé, un dicho que dice que la vaca olvidó que fue ternero, ¿cierto? Muchas veces olvidamos que nosotros también tuvimos que aprender y hacemos juicio de aquellos que están recién empezando porque se equivocan en cosas o aún tienen hábitos que no han dejado en su vida. Eh, olvidamos que el Señor a nosotros también nos ha perdonado y hacemos juicio de las personas que están afuera, sintiéndonos superiores porque estamos en la iglesia. Eso también yo creo que son ejemplos que debemos ver nosotros. El Señor a nosotros nos dio de gracia su perdón y nosotros también debemos dar de gracia sin hacer juicio, amar a nuestro prójimo. Muy bien, gracias, hermana Mónica.
Sí, pues hermanos, no hay que olvidarnos, ¿no? De lo que ha hecho Dios con nosotros, ¿no? De dónde nos ha sacado y pues y ahora estando con Él, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, que Dios va guiando a pesar de las pruebas que permite Dios que sucedan, pero está trabajando, ¿no? En nuestras vidas. Y pues hay que recordar siempre eso, hermanos, ¿no? Al interactuar con nuestro semejante, que también hay que ayudar a esa persona, ¿no? Que conozca al Señor Jesucristo y también pueda pues beneficiarse, ¿no? De la misericordia de Dios. Bueno, estaba pensando también, hermanos, en la pregunta que hizo Raúl. Hermanos, hermano Raúl, imagínate, y para todos, ¿no? Tenemos un terreno, digamos, que Dios nos ha dado. Bueno, tenemos ahí un terrenito donde se puede, ¿no? Cultivar o se puede plantar, digamos, algún producto, ¿no? Como maíz, no sé, papa, ¿no? Alguna cosa. Entonces, como hablaban, ¿no? Que la lluvia cae para todos por igual. Entonces, la bendición de Dios ahí está, ¿no? En la lluvia, ¿no? Ahora, para que en tu terreno pueda crecer alguna planta, necesariamente tienes que sembrar, tienes que cultivar, y así la plantita va a crecer y vas a tener comida, productos, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermano? ¿No? Tú tienes eso, ese terreno, pero no plantas nada, pues ¿qué va a crecer, hermanos? Va a crecer espinos, hierbas, todo, ¿no? Entonces, y no va a haber pues planta. Entonces, a veces uno se puede quejar y decir, ¿por qué Dios no me bendice a mí? Pero ahí está pues el terreno, pero lo único que tienes que hacer es sembrar, cultivar, hacer las cosas que tienes que hacer. Y la bendición de Dios se va a ver, la lluvia va a caer para todos, caen buenos, malos para todos. Entonces, hay una parte, ¿no? Que el hombre tiene que hacer, en este caso, decidir, pues no decidir. Como decimos, ¿no? Si uno decide estar con el Señor cuando está unido al Señor, como lo estamos haciendo cada mañana, estudiando su palabra, orando, entonces eso va a hacer, pues, ¿no? De que la bendición de Dios se manifieste, pues, en nuestras vidas, porque de otra manera, como decíamos, o sea, si no sembramos, como dicen, no nos engañéis, Dios nadie le va a poder engañar porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si no estudiamos la palabra de Dios, no oramos, pues ¿cómo va a caer la bendición de Dios sobre nosotros, no? Si no estamos haciendo ese esfuerzo, el esfuerzo humano debe estar en esto, ¿no? En dedicar la primera hora de la mañana a la comunión con Dios. Si uno comienza, dicen, ¿no? De rodillas, entonces va a terminar el día de pie. Pero si uno no hace así, hermanos, en la vida práctica es que el enemigo va a vencer, ¿no? Nos vamos a meter en muchos problemas. Bueno, comentarios, hermanos, a ver, siéntase libre, hermanos, de preguntar y comentar. Voy a pasar entonces, hermanos, a la lección de escuela sabática, en este caso, hermanos. Hoy día es, pues, ¿no? Viernes 10 y en el folleto, hermanos, de escuela sabática, tenemos, pues, ¿no? Una parte que estudiar, un resumen prácticamente. Hay un examen que nos toman, ¿no? Aquí, la lección con preguntas y el título ahí está, hermanos, para estudiar Ujú. y meditar. Sí, sí, Les agradezco, ¿no? De refrescar mi mente, ¿no? En verdad. Entonces, mira, lo que el Señor hace por mí, lo que mi Dios ha hecho por mí hasta ahora, ya tengo esta edad, eh, debo, debo, igual manera, mis acciones tienen que verse día y día. Entonces, si alguna, así como en antes pusiste el ejemplo de una propiedad, esa propiedad, si el Señor ha permitido que esté a mi nombre o que tenga, es por algo, ¿no? No es porque ahí esté así como sin sembrar, sin nada, por algo, y tengo que meditar eso, ¿no? Y puede ser un terreno de chacra, puede ser una casa, puede ser
algo que el Señor ha permitido que tenga, tiene que servir para algo, ¿no? Para algo tiene que servir. Y entonces, eh, pero no lo tomo así, pues, ¿no? No, eso me ha dado el Señor, así que ahí esté, normal, que gane o no gane, o que sirva o no sirva, ahí está. Así lo tomamos, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Porque eh, el título, ¿qué cosa decía? Misericordia perdida. O sea, por, por ser de esa manera tan dejativo, puedo estar perdiendo o sea, ¿no? La misericordia, ¿no? Entonces, hermanos, reflexionemos qué es lo que el Señor nos ha permitido que tengamos y para qué estamos teniendo y para qué estamos haciendo con eso. Hay que reflexionar, mis hermanos. Estoy reflexionando, mi hermano. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces acá leyendo el folleto Escuela Sabática. Entonces, aquí nos sugiere no leer, hay un libro, no leer este capítulo. La pregunta dice, ¿podemos comunicarnos con Dios? Bueno, está en este libro El Camino a Cristo, un libro muy bonito, hermanos. Entonces uno puede encontrarlo no gratis ahí en el internet, ¿no? El Camino a Cristo, ¿no? Un libro pequeño. Y leer ese capítulo, ¿no? Para poder reforzar nuestra lección de escuelas. Dentro de los comentarios, hermanos, dice aquí, Ahí así dice, para en protegernos. este comentario, hermanos, ahí dice, presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores, hermanos. Esto es importante, hermanos. Miren lo que comenta acá. Dice que presentemos a Dios, hermanos, nuestras necesidades. Como decía Raúl, nuestra necesidad tal vez no. ¿Cómo yo puedo estar en la misericordia de Dios? Entonces hay que presentarlo a Dios, pues, esa necesidad. Quiero, Señor, que mi vida sea útil. Quiero vivir bajo tu misericordia y tal. Si estamos tristes, también contarle nuestras tristezas. Estoy triste por esto, por aquello. O estás gozoso, pues a contar tu alegría también, Señor. Estoy ahora con mucha alegría. O tienes una preocupación o un temor, hermano, dice, presenta todo eso a Dios. Habla con Dios, ¿no? O sea, Dios no se va a incomodar, no lo vas a agobiar, dice, no, no, estoy muy agobiado. No, Dios no se agobia, no se incomoda. Él se siente feliz cuando alguien ora, ¿no? Pide a Dios. Estaba leyendo justo, ¿no? Un texto bíblico ahí, mm, y veía de que, ¿no? De que a Dios quiere que todo el mundo se salve, hermanos. Así dice el texto bíblico, ¿no? Que Dios quiere que todos, ¿no? De este mundo se salven. Si fuera por Dios, hermanos, todo el mundo se salvaría. El asunto es que nosotros tenemos un libre albedrío y no depende de Dios prácticamente que seamos salvos, sino depende de nosotros que aceptemos a Jesús. Si uno acepta a Jesús, está con Jesús, entonces pues se salva. Ahora, la gente tal vez no está predispuesta, ¿no? Por eso nos pide que oremos por todos, por las autoridades, por todas las personas, por creyentes, no creyentes, por todos, ¿no? Porque Dios quiere que se salve toda la humanidad, ¿no? Ese es su deseo de Dios. Entonces, hermanos, aquí, por eso decía, ¿no? Aquí, que nosotros que estamos acá, ¿no? En el Zoom con Dios, entonces nos preocupamos por aplicar la lección nosotros, entonces hay que contar a Dios todo esto, ¿no? Y lo que va a suceder, hermanos, es de que vas a salir a la actividad que vas a hacer, a tu trabajo, cualquier actividad vas a hacer. Como le has pedido, entonces Dios va a utilizarte. Dios, ya tu boca va a estar hablando, el tema de conversación con tu prójimo va a ser eso. Dios va a usar tu boca, porque le has pedido, ¿no?
Y después evaluando ya al final del día, vas a darte cuenta que aquí hablaste, allá hablaste, pero ¿cómo no? Te salió palabras que ni siquiera te imaginabas. Entonces, ¿por qué Dios te utilizó? Pues tú le pediste, Dios pues nos ayuda pues en nuestras necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones, temores, ¿no? Y no se incomoda a Dios, más al contrario está alegre. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza, hermanos, yo te pregunto, ¿cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Pero el que tiene contados los cabellos de tu cabeza es Dios. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Si se cae uno, él se da cuenta. Ni nosotros ni cuenta nos damos. Entonces, el que tiene contados los cabellos de tu cabeza, que es Dios, no. No es pues indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor sabe nuestras necesidades, no es indiferente, ¿no? Él sabe, ¿no? Solamente, hermanos, tengamos fe, paciencia, no dudemos, ¿no? Del Señor. Entonces, dejemos nomás en las manos. El Señor sabe, Él ve, no es que se ha olvidado de nosotros, no. Por algo, de repente, alguna necesidad, ¿no? Que tal vez estamos esperando, no se está, es que algo de repente Dios quiere enseñarnos, ¿no? Y, y bueno, hay que confiar nada más en Dios, pues, y hacer las cosas según lo que, como mencionábamos, hermanos, de hecho, la vida misma que tenemos se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, el llevar el evangelio, el predicar el evangelio, es un trabajo, hermanos, también uno ponerse, ¿no? En las manos de Dios, decir, Señor, yo quiero servirte a ti, quiero ser tu obrero. Y ahora tú, Señor, solamente, pues, ¿no? Tú provee las cosas que, bueno, Él dice, ¿no? Súper compromete Dios, ¿no? Entonces, necesito obreros, así que no te preocupes, las necesidades van a ser dadas como como de aumento ya, pues, como dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces ahí está, hermanos, como dice Raúl, mientras nosotros tenemos todavía vida, podemos hablar, podemos ver, podemos caminar, dejemos que Dios nos utilice, pues, y eso es un trabajo ya, pues, hermanos, no podemos decir que no hay trabajo. Ahí está el trabajo de partida, ¿no? Para Dios, y eso es lo más excelente, nadie te va a quitar eso, lo que trabajas para Dios. Lo que trabajamos para el mundo, puedes tener casas, edificios, todas las cosas, riquezas, eso es perecible, se termina. Pero el trabajo para Dios, hermanos, pues eso nadie te va a quitar, pues no, eso es, no, para la vida eterna, hermanos, no, este trabajo para Dios. Bueno, entonces, hermanos, hacer, ¿no? Podemos hacer las cosas confiados en Dios, ¿no? Hacer las cosas que está a disposición en las manos, o sea, abrir los ojos nada más o pedir a Dios. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, como dice Santiago 5:11, hermanos. Su amoroso corazón, hermanos, se conmueve por nuestras tristezas, se conmueve el Señor, incluso cuando las presentamos delante de Él. Llévale todo lo que te confunde, hermano, conversa con él. Realmente las personas no te van a comprender, nadie, ¿no? Pero el Señor sí comprende. No hay nada que sea tan pesado, pues que Él no lo pueda soportar, hermanos. Claro, humanamente nosotros de repente no puede algún problema ser tan pesado, pero para Dios no hay nada, pues pesado, hermano. Cualquier problema que uno tenga pues sostiene, Dios, miren, sostiene los mundos, el universo entero, pues sostiene, se tiene bajo su control. Miren, que hay un mundo, macro mundo, decimos, el universo donde vemos ahí estrellas que no se pueden contar, mundos o planetas y todo eso, ¿no? Que no se puede contar, hermanos. Nosotros somos un puntito chiquito en el universo, pues. Todo eso lo tiene controlado Dios. Y en el micromundo, decimos hermanos, la materia misma, ¿no? Que vemos, que está formado por partículas. Imagínate a ver, ¿qué cosa podría ser? Digamos una piedra, no sé. Lo rompes tú en pedazos con un martillo, digamos, lo golpeas y hay en pedacitos partículas. Ahora esa partícula te lo puedes reducir más pequeñito, polvo lo vuelves. Y ese polvo que tiene todavía ahí, ¿no? Está compuesto por muchos elementos, vamos a decir, ¿no? Que en química se estudia elementos químicos
que Dios ha creado, pues así. Y en lo más pequeñito le llamamos, pues no, ahí están moléculas, ahí están átomos, lo más pequeñito. Y eso lo más pequeñito, hermanos, todavía tiene, es como un universo, hermanos, el átomo es como un universo, ahí hay o sea, su núcleo, no hay, no, los estudios ven que hay protones dentro del núcleo, neutrones y muchas otras subpartículas, y también como planetas que dando vuelta a los electrones alrededor de eso. Y eso no se ve, el hombre no lo puede ver. Con aparatos electrónicos más o menos se intuye lo que hay, pues no, ni logra verse, ¿no? Y es así, pues hermano, todo está organizado y tiene control de todo eso Dios. Imagínense, hermanos, del micromundo y del macromundo tiene control. Entonces, del problema que tenemos nosotros, claro, para nosotros puede ser un problema grande, pero para Dios, pues eso es pequeño. Y no se va a cansar Dios, no es pesado para Dios que tú le cuentes tu problema, hermano, hermano. Pues Él sostiene pues los mundos y rige todos los asuntos del universo, hermanos. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz, hermanos, es tan pequeño que Él no lo nota. Él se da cuenta, hermanos, se da cuenta de todo. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oscuro que Él no lo pueda leer. Él conoce nuestra mente, hermanos, lo que pensamos. Él sabe lo que vamos a hacer, incluso, hermanos. Entonces, él entiende y espera, ¿no? Que nosotros pidamos, pues, ayuda. Volvamos a Dios, estemos conectados, que Dios dirija nuestra vida para que todo salga bien, hermanos. Después dice aquí, ni perplejidad tan grande, hermanos, no hay perplejidad tan grande que no lo pueda solventar, hermanos, resolver, hermanos. Sí, pues hermanos, para Dios, bueno, alguna vez yo conté, siempre cuento, ¿no? Mi testimonio. A veces nosotros nos afligimos, decimos, bueno, no sirve para nada, que esto, aquello, decimos, ¿no? Delante de Dios, pues hasta podemos llorar y todo, ¿no? Y estamos preocupados por nuestra equivocación, reconocemos nuestras equivocaciones y así. En la experiencia que he tenido, hermanos, veo, ¿no? Que la sabiduría de Dios, que en un instante, ni siquiera un segundo, él así, si uno se mete, el problema mismo lo resuelve porque tú te estás arrepintiendo, ¿no? En un instante lo resuelve cualquier problema, pues, hermanos, del universo entero, hermanos, ¿no? Entonces, y tu problema también, pues, en un instante, cuando nos acudimos a Dios así orando, y eso lo que nos hemos equivocado, hasta lo transforma para nuestro bien, para nuestra experiencia, hermanos. O sea, la sabiduría de Dios es tremenda, hermanos, que nadie va a poder explicar, pues, la misericordia de Dios es grande, infinita, hermanos. Y que, claro, en este mundo lleno de pecado no visualizamos tal vez, sino solamente por la fe, creemos así, pero en la realidad es verdad, hermanos, que la misericordia, si nos mostraría un poquito de su misericordia, eh, realmente nos mostraría, o entraríamos en eso, a ver, hermanos, hay hermanos, la experiencia que te vas a verte como un trapo de inmundicia y vas a ver que la misericordia de Dios es indescriptible, es tan hermoso, tan lindo lo que es Dios, pues hermanos, que no se puede explicar y es lo más hermoso, hermanos, que ahí recién uno se da cuenta lo que es, ¿no? Es indescriptible, ¿no? Pero ahora vivimos por fe en este mundo oscuro, ¿no? Solamente estamos creyendo por fe todo, ¿no? Y de verdad, pues Dios está ahí. Y bien hacemos, pues, andar por fe, hermanos, en todo, creer en Dios, ¿no? Bueno, ninguna calamidad puede ocurrirle al más pequeño de sus hijos, ¿no? Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que tome en ello un interés inmediato, hermanos. Él, hermanos, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. No, o sea, la bendición, hermanos, justamente está en el humilde, ¿no? El que se humilla, el que se arrodilla delante de Dios, el que reconoce todo, ¿no? Y se acerca a Dios. Entonces, ahí está la bendición, la misericordia de Dios, ¿no? Como dice,
Al que se humilla, Dios lo enaltece. Pero al que se enaltece, hermanos, Dios lo humilla, pues dice, así dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, eso también es importante, hermanos, recordar. Bueno, las relaciones entre Dios y cada alma son tan especiales y únicas como si no hubiera habido pues otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su Hijo amado. Así que hermanos, tú eres especial para Dios. Tú eres lo más precioso, es como dice la niña de sus ojos. Tú eres, tú, no importa lo que te ama tanto que ha dado su vida. Tú, a ti, a mí también y así, a todos hermanos. Nos ama tanto Dios, hermanos, ¿no? Así que como si no hubiera nadie más que solamente nosotros, así nos ama el Señor a cada persona. Y aquí viene el examen, hermanos, ¿no? De esta semana, preguntas para dialogar. Reflexiona en la frase anterior, dice. Dice aquí, las relaciones, hermanos, hemos hablado esta semana de relaciones, ¿no? Lo que interactuamos, ¿no? O sea, nos relacionamos uno con Dios y la otra relación es con nuestro prójimo, pues, ¿no? Las relaciones entonces entre Dios y cada alma o cada persona, ¿no? Son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su Hijo amado. Bueno, esto es una cita, ahí está un comentario, hermanos. Entonces la pregunta viene así. ¿Qué consuelo te brinda esta cita, este comentario? ¿Qué consuelo te brinda esto? ¿Y cómo deberías vivir al saber cuán cerca está Dios de ti y cuánto te cuida? ¿Cómo puedes aprender a vivir en armonía con la realidad de esa maravillosa promesa? A ver, hermanos, pues responder. ¿Alguien quiere responder, hermanos? Responda pues esas preguntas, ¿no? Dado que, mira, Dios es como si tú fueres el único en este universo y Dios te ama tanto y te está preocupado por ti, ¿no? Por mí, por cada ser humano, ¿no? Entonces, sabiendo todo eso, hasta su vida ha dado para que vivamos eternamente con Él. Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué consuelo esto te brinda, pues, hermano, hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo deberías vivir sabiendo esto, hermanos? ¿No? De cuánto te ama, te cuida el Señor. ¿Cómo puedes aprender a vivir en armonía, dice, con la realidad de esa maravillosa promesa, ¿no? ¿Cómo podemos vivir, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa situación. O sea, ¿cómo debía vivir ese siervo también que debía 10,000 talentos? Y hermanos, pues, y Dios le perdonó, la misericordia experimentó, pero él, ¿cómo debía haber vivido? De igual manera, pues, ¿no es cierto? Amando, teniendo misericordia, pero no vivió pues así, hermanos, tomó la decisión de no. ¿Por qué? Porque a veces uno no mira al Señor, sino a sí mismo uno se mira también, pues, y es ahí donde nuestro problema, ¿no? De estar separados de Dios. Imagina que la creyeras de verdad cada día, dice, ¿no? De eso se trata, hermanos, de creer, pues. Por ejemplo, aquí estamos estudiando, hermanos. Alguien podría decir, bueno, el hermano está hablando, pues no. Mucha gente podría pensar, ¿no? Cuando escuchamos en la iglesia, ¿no? El hermano está predicando en la iglesia. Yo le conozco al hermano. Bueno, ¿qué me puede enseñar el hermano, la hermana? Bueno, o no. Es que el asunto, hermanos, es cuando estamos buscando a Dios, Dios utiliza pues justamente al hermano, al pastor, no sé, incluso al incrédulo puede usar Dios. ¿Para qué? Para darnos su misericordia, su bendición, hermanos. ¿No? Alguien puede usar hasta para llamarnos la atención, porque ahí está la misericordia de Dios también, pues, hermanos. Entonces, cuando estamos buscando a Dios, hermanos, Dios se manifiesta de todas las formas, pues, hermanos. Hasta con la propia naturaleza te está mostrando Dios su misericordia, pues, ¿no? Entonces, hermanos, el asunto es ese, ¿no? Eh, como dice aquí, ¿no? Cree, ¿no? Que esto es verdad y vive así creyendo, hermano, y que Dios está acompañándote y vive así y haz lo que Dios te está diciendo y todo va a salir bien, pues, hermanos, todo va a salir bien. Aunque de repente no entendemos por qué vienen pruebas, pero al final la misericordia de Dios se va a ver como en el caso de Job.
Él no habrá entendido también por qué me pasa esta desgracia, por qué me pasa esto, por qué me pasa esto. Y al final, hermanos, se ve la misericordia de Dios, que Dios no pasó la prueba, era pruebas, que el enemigo hace las cosas malas, pues no. Y Dios solucionó toda su enfermedad, su problema, y tuvo el doble de eso, porque perseveró, pues Job, ¿no? Perseveró. Y conoció más a Dios, tuvo más fe en Dios. Tiene su objetivo, no todas las pruebas. Dios es tan sabio, hermanos, ¿no? Entonces hay que confiar en Él, pase lo que pase. Primera pregunta aquí del examen dice, ¿cómo entiendes Salmo 103, 17 y 18 a la luz de la lección de esta semana? Entonces, hay preguntas, dice, ¿qué revela ese texto sobre la eternidad del amor de Dios? Y sin embargo, del hecho de que los beneficios de una relación con Él, dice ahí, dependen de si aceptamos su amor o no. A ver, hermanos, ¿alguien quiere primero leer ese texto bíblico? También voy a buscar este texto bíblico, hermanos. Dice ahí Salmo 103, 17 y 18, hermanos. A ver, si alguien ha encontrado este texto bíblico, lo puede leer. A ver, hermanos, ahí tengo ya el texto bíblico, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Miren, la misericordia de Dios, de Jehová, de Dios no, es desde la eternidad, hermanos. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. O sea, sin fin. Dice todavía, y hasta la eternidad. ¿Sobre quién, hermanos? Dice ahí, sobre los que le temen, sobre los que le temen. Entonces, esa palabrita, hermanos, es importante, ¿no? Sobre los que le temen. Tal vez hacer un análisis de eso, voy a abrir la Biblia mejor para que lo vean, hermanos. Aquí estamos, ¿no? Con Salmo 103, 17 y 18. Salmo 103, a ver, vamos a ver, aquí está. Salmo 103 y los versículos 17 y 18. Ahí está, hermanos. Voy a agrandar las letras para que se vea. Y ahí está, hermanos, 17. Aquí. Muy bien, ahí está, hermanos. 17 y 18 también, pues, hermanos. Lo vamos a pintar. Ahí está. Ahí está, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Esta palabra de Dios, ¿no? Es lo que importa aquí, hermanos, ¿no? Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién está la misericordia, hermanos? Sobre los que le temen. Esa palabrita, hermanos, sobre los que le temen. ¿Qué significa esa palabra? No temen. No, aquí. ¿Qué significa aquí esa palabra? Los que le temen, dice, no, los que le temen, ¿no? Aquí lo voy aquí, estoy queriendo aquí, hermanos, pintar de otro color esta palabrita. Temen. La misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo, de la eternidad hacia la eternidad, es sobre quién, hermanos, sobre los que le temen. Esa palabra temen, ¿qué significa? En este versículo, ¿qué significa la palabra temen? ¿No? Pero la misericordia está sobre los que le temen, dice, ¿no? Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, la justicia también está de igual manera, hermanos, sobre todos, ¿no? Aquí aclara este asunto, hermanos, dice, sobre los que guardan su pacto. Entonces, aquí hay otra palabrita clave, hermanos, dice sobre los que guardan su pacto, guardan. O sea, ¿qué cosa significa guardar el pacto, hermanos? Guardan. O sea, la misericordia está sobre los que le temen y también sobre el juicio también, ¿no? Sobre los que guardan su pacto. Pues eso de pacto hay que entender. Sobre los Y que honran, hermano, y sobre los que le obedecen. los que le obedecen, ¿no es cierto? Los que le obedecen sus mandamientos. O sea, la misericordia está ahí, hermanos. Claro, si yo soy un desobediente, yo sé los mandamientos de Dios. Me dice, no cometerás adulterio. Yo estoy adulterando, ya me voy a arrepentir después La misericordia de Dios no está, pues ahí, hermanos, no está en esa vida.
Y vendrán pues las desgracias, las consecuencias, ¿no? De ser desobediente, hermanos. Entonces, la misericordia de Dios está sobre los que le temen, quiere decir respetan a Dios, ¿no? Respetan. El principio de la sabiduría, dice, está en los que temen, pues no, el comienzo de la sabiduría está en el respeto a Dios, ¿no? O sea, cuando uno respeta, obedece, pues guarda su pacto, su mandamiento, ¿no? Y los que se acuerdan de sus mandamientos, dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No es teoría nomás, hermanos. Aquí la bendición, hermanos, la misericordia de Dios está para los que obedecen los mandamientos y lo ponen por obra, no para los desobedientes. Si somos desobedientes, hermanos, no está la misericordia de Dios en nosotros, no está así claramente, no solamente está con los que obedecen, guardan su pacto, entonces los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esto es importante, hermanos, no engañarnos a nosotros mismos, no, hermanos. Es como, ¿qué voy a producir, pues, hermanos? O sea, bueno, tengo un terrenito, ¿y cómo voy a tener ahí productos en este terreno si no voy a sembrar y todo, no? Sembraré algo, entonces eso es lo que siempre voy a tener si es que también lo cuido, pues, hermanos, ¿no? Entonces, si una persona no pone en práctica las cosas que dice, ¿qué cosa? No va a cosechar lo que otras cosas, ¿no? Que son contrarias a lo que dice Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios, hermanos, que está sintetizando nuestra lección, ¿no es cierto? Este amor pactual, de pacto viene, ¿no? Entonces, la misericordia está sobre los que guardan el pacto, o sea, el compromiso que hacemos con Dios, ¿no? No por fuerza, sino por amor, pues hermanos, también eso es lo que hemos estudiado. Bueno, este texto era muy importante, por eso la pregunta también, hermanos, ahí estaba la pregunta, dice, ¿cómo entiendes entonces este Salmo 103, 17 y 18 a la luz de la lección de esta semana? Creo que hemos estado describiendo ya. ¿Qué revela ese texto sobre la eternidad del amor de Dios y sin embargo del hecho de que los beneficios de una relación con Él dependen? Entonces, ¿depende de qué, hermanos? De si aceptamos o no aceptamos su amor. Depende de aceptar su amor. Las bendiciones de Dios, de los beneficios, depende si aceptamos su amor. O sea, aceptamos a nuestro Señor Jesús, pues, ¿no? Estar con Él es tener pues todos los beneficios, hermanos, la vida eterna sobre todo. Y aquí hay una pregunta más, dice, ¿cómo influye en tu forma de ver las dificultades de los demás? No, ahí termina, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo influye en tu forma de ver las dificultades de los demás? A ver, ¿alguien quiere contestar, hermanos? ¿Cómo influye en tu forma de ver las dificultades de los demás? Tal vez estás viendo las dificultades de tu prójimo, hermano, hermano. Y eso cómo influye en ti, dicen, ¿no? ¿Cómo influye en tu forma de ver las dificultades de los demás? No sé si alguien quiere contestar esa pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, no vemos de repente dificultades, nuestro prójimo está pasando dificultades, entonces, no sé cómo influye en tu vida, ¿no? Tal vez justamente empezamos nuestro estudio orando, ¿no, hermanos? Haciendo pedidos de oración. Oramos por ahí, dificultades, hasta uno derrama lágrimas, diciendo, no influye, pues, ¿no, hermanos? A veces uno te lleva a la preocupación, ¿no? Pero tenemos un Dios todopoderoso, ¿no? Que podemos acudir a Él, como que conocemos al Señor, pues lo podemos llevar hacia Él, ¿no? Toda esa dificultad. Y entonces, incluso, hermanos, ver la parte positiva de que podemos hablar de Dios, llevarlo a Dios, a esa persona, ¿no? Que de repente no creía y entonces, pues, no. mm, eh, Hermanito, Sí, hermana. buenos días con todos. Bueno, el temor a Dios y la fidelidad a su pacto influyen profundamente en la forma en que vemos las dificultades de los demás porque nos llama a vivir con compasión, empatía y justicia. Cuando tenemos a Dios
Aprendemos a ver a las personas y sus problemas desde su perspectiva, reconociendo que todos somos valiosos ante Él. Esto transforma nuestro corazón y nos impulsa a actuar con misericordia, compasión a los demás, hacia los demás, ¿no? El temor a Dios nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso está en Mateo 22:39. Al guardar su pacto comprendemos que estamos llamados a ser instrumentos de su amor, ayudando a los necesitados, consolando a los que sufren y levantando al caído. La empatía frente al dolor, ¿no? Al meditar en la misericordia de Dios hacia nosotros, somos movidos a comprender y solidarizarnos con quienes enfrentan dificultades. Entendemos que así como hemos recibido gracia, debemos extenderla a otros, ¿no? La acción motivada por la fe. Dios nos llama a ser agentes de cambio en un mundo lleno de desafíos. Temerle y guardar su pacto nos da la convicción de trabajar por la justicia, alimentar al hambriento, cuidar al huérfano y abogar por la paz en tiempos de conflictos. Amén, hermanito. Amén, 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 hermano. Muy bien, hermanos, en esta lección hay un texto, ¿no? Que se ha puesto para memorizar. Dice Juan 14:23, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, dice. El que me ama guardará mi palabra. Entonces, hermanos, esto es una afirmación, ¿qué podríamos decir, hermanos? Bueno, es bien tajante, diremos bien, o sea, no se puede, eh, o sea, es bien entendible, hermanos, no se puede confundir aquí nadie, ¿no? Está bien claro esto, ¿no? El que me ama, o sea, si decimos yo creo en Dios, yo amo a Dios, entonces eso implica automáticamente, hermanos, la obediencia a su palabra. Guardará mi palabra. No solamente es un obedecer por obedecer, hermanos, sino que guardar significa de que lo tenemos presente, ¿no? Ese es nuestra sustancia, digamos, de nosotros, de nuestro ser, es que los mandamientos están en nosotros y lo guardamos, pues, o sea, lo practicamos, vivimos de esa manera, ¿no? Eso es lo que está diciendo. El que me ama, guardará mi palabra. No, no, no puede haber alguien que diga, yo amo a Dios y está desobedeciendo su mandamiento. Ese amor es falso, pues, ¿no? Es un mentiroso, no seríamos mentirosos si nosotros decimos que amamos a Dios y desobedecemos su mandamiento. Y dice, y mi Padre lo amará, dice, ¿no? Y vendremos a Él y habitaremos en Él. Miren lo que está diciendo, hermanos. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. Bueno, entonces, hermanos, nuestro Padre Dios que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que está diciendo, si guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, entonces porque estamos demostrando en la práctica que lo amamos, ¿no? Y entonces el Padre también no nos ama y está diciendo el Señor Jesús, yo y mi Padre vamos a vivir en vuestro ser, vamos a habitar con ustedes, ¿no? Que ustedes obedecen mis mandamientos. ¿Algún comentario, algo? Esto es lo que guía, hermanos, toda la lección de esta semana, pues, hermano. El hermano Sergio hace su resumen, él dice aquí en su comentario, el amor, hermano, impregna todo lo relacionado con Dios porque Él es amor. Hermanos, aquí en este comentario, impregna, dice, el amor impregna, o sea, está en todo lo que está relacionado con Dios, hermanos. Ahí está. Si hay una familia donde está Dios, hermanos, ahí está el amor. Si hay un negocio donde está Dios, ahí dirigiendo, pues ahí está el amor, hermanos. En cualquier cosa donde esté Dios, pues ahí está el amor. Ahí está el amor. Si Dios no está allí, pues ahí no está el amor también, pues podríamos decir, ¿no? Entonces el comentario de nuestro hermano. Y hermanos, aquí
todavía comenta, dice, cuando el pecado separó a la humanidad de Dios, Dios hizo un pacto con la humanidad. Ahí está el dibujo, hermanos. El pecado, o sea, la desobediencia o la desconfianza de Dios comiendo el fruto que no debían comer, ahí está Adán y Eva, pues se separaron de Dios, el enemigo les hizo caer en el pecado, bueno, se escondieron, ahí están las desgracias, los problemas. Pero Dios inmediatamente, entonces, el evangelio se les da pues a Adán y Eva, hermanos. ¿Y en qué consiste el evangelio, hermanos? A ellos le dicen que vendrá pues la simiente de la mujer, o sea, la mujer es un símbolo del pueblo de Dios o la iglesia. La simiente viene a ser Jesús, que tendría que venir el Salvador, la simiente de la mujer, ¿no? Vendrá y aplastará la cabeza, pues, de la simiente de la serpiente, o sea, del diablo. La serpiente es el símbolo del diablo, la simiente, seguidores, nos aplastará la cabeza. Y entonces, eso es lo que ha pasado, hermanos. Esto estaba apuntando a que Jesús vendría y tendría que morir en la cruz, porque después el Señor sacrificó la oveja, hermanos, derramó la sangre incluso para ponerle vestidos. Esos vestidos significa la justificación, hermanos, porque ellos se vieron desnudos en su pecado, con su propia ropa desnudos, hojas de higuera fueron su ropa, hermanos, y no, ¿qué va a tapar pues la desnudez? Entonces Dios hizo ropa de la piel del cordero y también derramó la sangre. Entonces ahí está, ¿no? Como un pacto, ¿no? El compromiso, Dios hace, ¿no? Eh, les hace saber a Adán y Eva, ¿no? Cómo sería la salvación. Y recuerden que sus hijos también tenían que sacrificar cordero, ahí está Caín, Abel hace eso, Caín no hace eso, toman decisiones, ¿no? Y así, hermanos, ¿no? Ahí está el dibujo. Bueno, cuando el pecado separó a la humanidad de Dios, Dios hizo un pacto con la humanidad. Continuamos, dice todavía, la pregunta acá, hace pregunta, ¿cuál es la razón de ese pacto, hermanos? ¿Cuál es la razón? Bueno, ahí está la razón, es que quiere Dios estar con nosotros, nos ha creado para vivir eternamente con Él y por el pecado nos hemos separado, pero hay un camino de regreso, el camino es Jesús. ¿Qué papel juega el amor de Dios en Él? ¿Qué papel juega el amor de Dios en Él? De tal manera amó Dios, dice nuestro Padre, ¿no? Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Cuáles son las condiciones del pacto, hermanos? Creer, dice, el que creyere en Jesús, dice, tendrá vida eterna, pues, el que no cree, no. Entonces, ahí, ¿cuáles son las condiciones del pacto? Bueno, ahí está, hermanos, y hace un resumen en tres partes, me parece que lo resume toda la lección. El amor incondicional de Dios es la primera parte, y sus subpartes está Dios quiere que todos se salven, la razón del pacto. La segunda parte pone las condiciones del amor de Dios, ¿no? Las condiciones del amor de Dios. Esto dividido en dos, dice las condiciones del pacto, responder al amor de Dios. Y la tercera parte que él pone nuestra respuesta al amor de Dios, respuesta, ¿no? Y podemos ser transmisores del amor de Dios, ¿no? Debería ser la respuesta. Y entonces el desarrollo, hermanos, en primer lugar, ha puesto el amor incondicional de Dios. O sea, el amor de Dios ahí está presente, hermanos, ahí está presente. Es como que también, pues, el sol, hermanos, puede estar, puede salir, ¿no? Con su calor ahí. Y si tú quieres beneficiarte, sales, no para calentarte en el sol. Pero si tú no quieres, también te escondes, pues, si no vas a tener esa experiencia de tener ese calor, ¿no? Si tú te escondes, tú decides, ¿no? Entonces, en todo tenemos que decidir, pues, hermanos. Pero ahí está. Dios, el amor es incondicional. El amor de Dios está para todos, ¿no? Para todo el universo, para la humanidad, para todos, para todos. El que quiere beneficiarse, se beneficia, pero el que no quiere, también no se beneficia. Pero ahí está el amor de Dios para todos, porque por todos ha dado su vida el Señor, ¿no? Dios dice, quiere que todos se salven. Ahí está el texto, hermanos, que hacía yo mención. Ahí está, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, hermanos, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, hermanos.
Cuando uno lee los textos anteriores, hermanos, a Timoteo 2, 3 y 4, el 1 y el 2, entonces ahí está hablando, hermanos, de que debemos de orar por las autoridades. No interesa que sea de cualquier partido político, sea pues no sé qué cosa, hermanos, qué partidos. No importa, hermanos, oremos, ¿no es cierto? Por todas las personas, buenas, malas, por todos. Pues. Esto, porque esto es bueno, hermanos, orar por todos. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. De Dios, ¿no? Delante de Dios nuestro Salvador. El cual, él quiere que todos los hombres sean salvos, quiere que todos alcancemos la salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no podemos echar tierrita a alguien, no, este ya se ha perdido, no, hermanos. Haríamos mal juzgando así, hermanos. Dios quiere que todos salgan. Entonces, hay que hasta el último momento que pueda descansar la persona, hay que estar trabajando, ¿no? Orando, si no podemos hablar, ¿no? Y hacer todo lo posible, ¿no? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios nos ama tanto que ha hecho un sacrificio inmenso, su propia vida, hermanos, para que todos se salven del pecado, como dice Juan 3:16. No existe nadie que, ante los ojos de Dios, pueda ser considerado indigno de alcanzar la salvación ofrecida. El amor de Dios abarca a todos, hermanos, a todos, a todos, a todos. Judas también debía haberse salvado, pues, hermanos, pero él tomó su decisión equivocada, pues, ¿no? Y así, vamos a ver, hermanos, tantos personajes, ¿no? Entonces, el asunto es de que uno decide, hermanos, decide, ¿no? Uno decide, ¿no? Como dice también Salomón, también el hombre más sabio de este mundo, Dios le dio sabiduría, ¿no? Y el rey de Israel también, el hijo de David, hermanos, pues él, mientras era obediente, confiaba en Dios, practicaba los mandamientos de Dios, todo le iba bien. Pero cuando desobedeció, empezó a hacer política y se metió con mujeres de otros países, de otros reinos, bueno, se relacionó, tuvo 1000 mujeres así políticamente, tuvo mujeres para ganar pues esos países así, con eso de casarse con una, con otra, con otra, con otra. Eso era su política. Y esas mujeres que eran paganas han desviado su corazón pues de Salomón y ha ido a la idolatría, ha adorado a los ídolos, todo, no se ha pervertido pues de Salomón, el hombre más sabio. Y, pero también pues él se arrepintió, se ve, porque en el libro de Eclesiastés dice, todo del hombre no es estar estudiando por aquí bastante, por acá, por todo su cansancio, ¿no? Por acá. Simplemente resumamos todo esto, dice Salomón, solamente teme a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo es eso. La conclusión de la experiencia de la vida de Salomón, del hombre más sabio, dice eso, porque Dios va a traer a juicio toda obra que hacemos, sea buena o sea mala. Al final, el Señor va a juzgar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, teme a Dios, respeta a Dios, ¿no? Cree en Dios, pues, ¿no? Y guarda sus mandamientos, pues, ¿no? Guarda sus mandamientos. Eso es el todo, dice, ¿no? Ese es el resumen. Entonces, hermanos, y también la Biblia, ¿no? El Señor Jesús también dice, yo vivo en el amor de mi Padre porque obedezco sus mandamientos, ¿no? Entonces, ahí la definición de amor también está en la obediencia por los mandamientos de Dios. Si la salvación dependiera solo de la voluntad de Dios, todos seríamos salvos, pues, hermanos. Claro, Dios quiere que todos seamos salvos, ¿no? Pero nos ha dado la libertad de decidir si queremos o no queremos la salvación, hermano. Pero nos ha dado libertad para decidir si queremos o no salvarnos, pues, hermanos. Si deseamos o no responder, pues, a su amor, ¿no? ¿Cómo respondemos a ese amor de Dios? Podemos imaginárnoslo gritando con lágrimas en los ojos, por favor, acepta mi invitación, vive. Así en Ezequiel 33:11, ¿no? Hace esa mención. Y que el Señor dice, ¿no? Hasta con lágrimas seguramente el Señor nos está rogándonos que creamos en Él para tener vida eterna, pues hermanos, nos está siguiendo por todo sitio a través de las pruebas y todos que confiemos en Él, ¿no? Cuánto anhela Dios, ¿no? El Señor que seamos salvos, ¿no? Bueno, ahí está que Dios desea que todos, quiere que todos seamos salvos. Y la otra parte dice, la razón del pacto, hermanos, el texto dice, Deuteronomio 7:8, lo hizo porque te aman y quería cumplir el juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, del rey de Egipto, te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza.
Ahí está, hermanos, Dios nos ama, pues, ¿no es cierto? No porque nosotros seamos hermosos, bonitos, tengamos alguna cualidad, no. Y dice la palabra de Dios, nosotros éramos insignificantes, dice, ¿no? Pues yo los he elegido, pues, y éramos, ustedes dicen, no tienen ningún significado, ¿no? Vuestra existencia, pero yo los he elegido, pues, ¿no? Yo los amo, nos está diciendo, ¿no? Y ha hecho promesas, pues, ¿no? A nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahí está el pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, nosotros que somos gentiles, ¿no? También somos parte, hijos de Abraham, porque, por la fe, ¿no? Porque también somos personas que creemos, pues, ¿no? Por eso somos hijos de Abraham. Nos ha injertado en este pueblo, ¿no? De Israel, el Señor, y sus promesas se van a cumplir. Eh, ¿Qué más comenta nuestro hermano? Vamos a ver aquí. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hermanos, para renovar el pacto que había hecho con Abraham, Isaac, Jacob, no lo hizo meramente para cumplir su palabra, lo hizo porque te ama, hermano, te ama, me ama, a mí, nos ama. La palabra usada para definir la razón por la que Dios hace pacto con nosotros, original Gesed, ¿no? Es la misericordia de Dios, ¿no? Significa la misericordia, la bondad y el amor de Dios, ¿no? Esa es la razón, hermanos, porque tiene misericordia por nosotros, nos ama. La bondad amorosa o amor leal, loco. ¿Mm? ¿Qué más dice aquí, hermanos? El amor mostrado con la intención de que la otra persona manifieste esa misma bondad y amor acá. Entonces, el propósito de nuestro Dios, hermanos, es que si nos ama a nosotros tanto, es que nosotros reflejemos ese amor, pues, hermanos. Bueno, en realidad, hermanos, si verdaderamente estamos conociendo a Dios, estamos teniendo esa experiencia, el hecho de reflejar el amor, hermanos, es automático. No se tiene que hacer aquí un esfuerzo. No, no, no. Es automático, hermanos, es automático. Es algo natural que un cristiano muestre el amor por su prójimo. No tiene que hacer esfuerzo. No tiene que estar diciendo, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar a otra persona. No, lo único que tenemos que hacer es estar con el Señor, mirar al Señor su amor y automáticamente somos un instrumento reflector del amor de Dios, pues hermanos, ¿no? Y el Señor también nos los dice, ¿no? Mira, así como yo te estoy amando, tú también ama, pues, ¿no? Así a tu prójimo, ¿no? Entonces quiere que todos los seres humanos nos amemos como hijos de Dios y seamos salvos también, ¿no? Y vivamos con Él eternamente. ¿Qué más dice aquí, hermanos? El amor de Dios es fiable, constante y duradero, pero los beneficios que podemos recibir de ese amor son condicionales, hermanos, condicionales. Pues depende de qué, hermanos, de nuestras respuestas, depende de nuestras respuestas. Como el Señor también a nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, simbolizado con la séptima iglesia, a la Odisea, nos simboliza a nosotros. El Señor nos describe que nosotros somos autosuficientes, nos dice, ustedes son ciegos, son desnudos están, ¿no? Ustedes no ven, ¿no? Entonces, nos llama la atención, pues, y así somos, pues, ¿no, hermanos? La iglesia de este tiempo, autosuficiente, ¿no? Y el Señor nos hace un llamado a nosotros, hermanos, a nosotros que estamos acá en esta sala. ¿Qué nos dice? Yo estoy a la puerta, dice. A tu puerta estoy, ¿no? Estoy tocando, estoy llamando. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Y te vas a sentar junto conmigo, también como yo me he sentado junto con mi Padre. Al que venciere, yo le daré, pues, que se siente conmigo. Bueno, hermanos, a nosotros nos está diciendo, a los que estamos en esta sala, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Nos está, que quiere que le abramos, pues, el corazón, ¿no? Para que Él dirija nuestra vida y no nosotros, ¿no? Creamos que ya lo sabemos y todos nos volvemos autosuficientes, ¿no? Y eso está mal. Bueno, ahí está, hermanos, el amor de Dios, ahí está, y los beneficios que podemos de tener solamente depende de nuestra respuesta, hermanos. Las condiciones del amor de Dios es la otra parte, las condiciones del pacto, hermanos, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa palabrita, a ver, alguien quiere preguntar algo. Dice ahí, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Conservaos en el amor de Dios.
Es como que un esposo está con su esposa, ¿no es cierto? O la esposa con el esposo están viviendo, conservados, estar unidos, juntos. Dice que Adán y Eva debían estar juntos. Entonces, ¿dónde surgió el problema? Que se separó, pues Adán no sé qué cosa estaría haciendo y Eva se ha separado pues de su esposo. Y ahí lo ha atrapado pues el diablo a la esposa separada. Esa es una ilustración, hermanos, que en la realidad suele suceder eso, ¿no? Cuando se separan por razón de trabajo y muchas otras cosas, y ahí aparece, pues, ¿no? La tentación para el hombre o para la mujer, y hay problemas en la familia. Entonces, no se han conservado, no han seguido esos consejos de Dios, ¿no? Adán y Eva no siguieron el consejo, debían estar unidos, y por eso, pues, cayó, ¿no? Solita lo ha agarrado el diablo a Eva, ¿no? Entonces, y aquí la palabra conservaos en el amor de Dios. Tenemos que estar pues en el amor de Dios, con Jesús, hermanos, conservaos, perseverar, no separarnos. Porque si nos separamos, ahí está el problema, hermanos, ya nos alejamos, ¿no? Y ese es, Permanecer también, ¿no? Permanecer claro, en el amor de Dios. así es, Velad, permanecer. velad constantemente. Claro, a través de la oración, el estudio de la Biblia, y automáticamente vamos a estar reflejando ese amor, no hablando a las demás personas y llevando a los pies de Jesús, ¿no? Así dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, hay que conservarse, no hay que separarse, hay que estar ahí junto al Señor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya viene el Señor Jesucristo y ahí se verá claramente, hermano, que nos va a llevar a vivir eternamente, pues al cielo en las casas preparadas, habrá un nuevo mundo, una nueva tierra, hermano. Bueno, algunos versículos bíblicos nos pueden dar la impresión, ¿no? De que Dios deja de amarnos cuando nos apartamos de Él. Claro, algunos textos como Jeremías 16:5, hermanos, aparentemente pareciera que ya el amor, dice así, ¿no? Ya mi amor no está contigo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos apartado pues a la idolatría. Tenemos nuestro ídolo, ya no es Dios nuestro Dios, sino es otro, un objeto, no sé qué cosa es. Otra cosa, lo primero que buscamos, ya lo hemos destronado pues a Dios, ¿no? Y entonces por eso es que el Señor hace ver como que el Señor ya no nos ama, pero en realidad no es que el amor de Dios ha fallado, no, sino que nosotros nos hemos alejado pues de eso, ¿no? Y estamos viviendo ya no en la misericordia de Dios. Bueno, sin embargo, observemos el ejemplo del libro de Oseas, donde Dios dice categóricamente, los amaré más. Poco después, no, dice, no los amaré más en Oseas 9:15. ¿Por qué? Porque el hombre pues se aleja a la idolatría, a las costumbres de este mundo, y entonces el Señor dice así, no, no los amaré más. Esto no porque deja de ser amor, sino porque no puede estar pues Dios no juntamente con la idolatría, no. Poco después, no, en capítulo 14, versículo 4 dice, los amaré de pura gracia, porque cuando uno vuelve, se arrepiente, entonces Dios dice, yo te amo por pura gracia, no porque te lo merezcas, sino porque tú reconoces tu error y tú quieres estar ahora conmigo, ¿no? Y bien, pues no, por pura gracia, ¿no? Gratis. El amor de Dios es eterno. Él nunca deja de amarnos, hermanos, pero ha puesto condiciones para que podamos recibir los beneficios de ese amor. Primero, hermanos, amarlo a Él. Entonces, hermanos, hay que estar con Él. Amarlo a Él es que quiere decir que caminar con Él, así como Enoch caminó con Dios, ¿no? Y se lo llevó pues al cielo, vivito, ¿no, hermanos? Se lo lleva. Continuar amándolo, hermanos, hay que perseverar, ¿no? Perseverar. No hay que no hay que desanimarnos. Guardar sus mandamientos, hermanos, ahí está la clave también, ¿no? Para que todo vaya bien, obedecer sus mandamientos. Amarnos entre nosotros también, pues, hermanos, es importante reflejar el amor de Dios, que es una prueba de que estamos con Dios y amamos a nuestro prójimo, pues, hermanos. Lo otro, hermanos, es responder al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto habíamos explicado, hermanos, incluso hemos dibujado con el lápiz, respecto a que la fuente de amor es Dios y el hombre es simplemente un reflector. El hombre no produce amor, no, ni con esfuerzo, nada. Es así como una rama de un árbol. La rama no está haciendo esfuerzo, tengo que dar fruto. No, es por lo que está pegado al tronco. Entonces, el alimento viene del tronco, la raíz, y la rama automáticamente va a dar, así somos nosotros, si estamos juntos con Jesús, automáticamente vamos a dar frutos buenos. Si estamos separados, nos estamos muriendo como una rama
que está botado en el suelo, se está secando, pues. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, pues, y solamente lo que hacemos es reflejar su amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Dios siempre da el primer paso. Él nos ama antes de que nosotros podamos hacer nada al respecto, hermanos. Cuando percibimos el amor de Dios y el gran sacrificio que hizo por nosotros, hermanos, nuestra reacción natural es amarlo a Él y amarnos unos a otros. Eso es algo natural, hermanos. Cuando miramos a Jesús y entendemos lo que Él ha hecho y está haciendo, hermanos, no hay vueltas que dar. Entonces nos rendimos a Él, pues lo amamos, lo queremos, no podemos dejar todo, ¿no? Y lo amamos porque vemos realmente su amor, ¿no? Y también lo amamos al prójimo porque eso es lo que el Señor hace con todos, ¿no? Desgraciadamente, no todos reaccionan de la misma manera. Dice, a veces podemos olvidarnos de lo mucho que Dios nos ama. Jesús lo ejemplificó con una parábola. Hermanos, tal vez acá el enemigo está, pues si no habría el enemigo, hermanos, pues no habría ni pecado, ya pues estaríamos ya juntos, como decir en el cielo, ¿no? El enemigo es el que pone las tentaciones y nos hace ver otras cosas, ¿no? Entonces, uno que está bien feliz con su esposa, pero le hace ver ahí, lo utiliza a una chica que, ¿no? Que le empieza, ¿no? A invitarle, ¿no? De repente a ir a, como un hermano contaba anoche, ¿no? Que una chica ahí le saludó y estaba con su tapaboca y se acercó y pensaba que era una conocida y le dice, bueno, te voy a invitarte a un café, le dice, vamos. Y el hermano pensando que es una conocida y todo, va pues. Y después ahí está en la puerta del hotel y le dice, pues mira, 10 soles nada más hay que pagar acá, le dice. Ya hay o sea, quería, entonces se dio cuenta el hermano y se asustó y dijo, no, no, yo no estoy para eso. Tuvo que escaparse, hermanos, ¿no? Entonces, el enemigo pone así, entonces, para destruir tu familia, ¿no? Te presenta otra, ¿no? Mujer para que te vaya. Entonces, si uno que no está preparado, no está con Dios, cae y por un momentito de placer destruyó toda su familia, pues, hermano. Entonces, eso es lo que pasa también con eso, ¿no? De la parábola, hermanos, que Dios le perdonó los 10,000 de nada, talentos, y después él, alejándose, ¿no? Ahí de este señor que tuvo misericordia, pues él, independientemente de él, pues su mente, nuestra mente es así mala, queremos hacer las cosas, pues así, no malas. Egoístamente queremos hacer. Pero si estamos con el Señor, pues ahí sí vamos a hacer las cosas buenas. Si no estamos con Él, entonces, sea quien sea, ¿no? Por más que sea uno pastor, lo que sea, todos, entonces, si está separado del Señor, siempre va a ser lo malo. Si estamos con Dios, vamos a hacer lo bueno. La deuda de un hombre con su Señor era el equivalente a 200,000 años de trabajo. ¿Quién puede 200,000 años vivir y trabajar 200,000? Eso era pues los 10,000 talentos, pues, pero su Señor por amor le perdonó, pues, hermanos, le perdonó. Olvidando el amor recibido, este siervo exigió pues a su consiervo el equivalente a poco más de 3 meses de trabajo nada más que le debía, hermanos, con ingratitud, ¿no? ¿Qué ingratitud, dicen? O sea, no le ha perdonado a su consiervo. No debías, y el Señor le dijo, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces ahí, ¿no? Hermanos, ese hecho de separándonos de Dios, no podemos reflejar pues esa misericordia. Y este se separó pues prácticamente, se olvidó de la misericordia que recibió. Nuestra respuesta al amor de Dios, hermanos, terminamos con esto, dice aquí, transmisores de amor de Dios, o sea, reflectores, ¿no? Lo que habéis recibido gratis, dado gratuitamente, pues, hermanos, no debemos estar haciendo negocio, ¿no? Con la palabra de Dios, sobre todo eso, ¿no? Y pues hay que ayudar desinteresadamente a los demás según las posibilidades que Dios nos ha dado. Hay que ayudar, pues sobre todo, ¿qué nos cuesta, hermanos, hacer una oración, ir al hospital y por un amigo, amiga o cualquier otra persona orar? Y Dios te usa como instrumento, ni siquiera eres médico y Dios actúa, ¿no? Como el médico y lo cura, hace un milagro, ¿no? ¿Y qué nos ha costado a nosotros? Solamente tiempo, ir a orar, pedir o visitar a un enfermo, un amigo, amiga, decir, voy a orar, voy a pedir a Dios y eso qué nos cuesta, hermanos.
O si nos ha puesto a nosotros, nos ha puesto cosas materiales, algo, y bueno, ¿por qué no compartirlo, hermanos? Y eso puede dar alegría, felicidad a esa persona y conocer a Dios, hermanos. Si hemos recibido de gratis esta salvación, hay que darlo de gratis también, pues, hermanos, ¿no? ¿De qué manera podemos compensar a Dios por lo que ha hecho por nosotros? ¿Podemos pagárselo de algún modo, hermano, hermana? ¿Qué dices? Totalmente imposible, pues. Pero Dios no nos pide que le paguemos o compensemos por el amor recibido, pues no, no. Se contenta con que seamos transmisores de aquello que hemos recibido gratuitamente. Amados, si Dios nos ha amado, pues así, hermanos y hermanas, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como dice el Señor Jesús, mira, yo los he sacado de la oscuridad y les he puesto en este mundo de oscuridad para que ustedes sean la luz. Vayan a contar lo que he hecho con ustedes a las demás personas y voy a hacer esas cosas que he hecho con ustedes a las demás personas. Eso es lo que nos dice. Para eso somos la iglesia, hermanos. Para eso es el único objetivo de la iglesia. No podemos pagar lo que Dios ha hecho, pero podemos agradecérselo comportándonos con otros como Él, ¿no? Se ha comportado con nosotros, como Él se ha comportado con nosotros. Si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios con todos. Así que, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese principio, hermanos. Dios tiene un profundo y ardiente amor por cada miembro de la familia humana. Nadie es olvidado ni dejado sin amparo y engañado de modo que el enemigo lo venza, pues, hermanos. Puedo confiar en Dios, dice, porque de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito para que muriese por mí. Bueno, ahí está un comentario, hermanos, del Espíritu de Profecía, ¿no? Del amor de Dios que está para todos, hermanos, y hay que compartirlo nosotros. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera que su amor, y dice, de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él, dice, ¿no? Y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Dios, a Cristo, es el móvil de sus acciones. Así que, hermanos, si estamos mirando al Señor, hay una relación de amor con Él, entonces, hermanos, nuestra vida, entonces, se puede decir que es cristiana. Entonces, ahí sí la gente va a decir, este es un cristiano, porque estamos con Cristo. No estamos solitos, pues si estamos solitos, hermanos, pues somos egoístas, malos, ¿no? Todas las cosas que hacemos con interés. Yo le voy a invitar para que me invite, voy a hacer con intereses. Entonces, pero si estamos con Cristo, no, se hacen las cosas desinteresadamente, pues, hermanos, ¿no? Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que puede darle para satisfacer lo que Él quiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan su interés proporcional al valor del objeto que procuran. Hermanos, si estamos con Dios, no vamos a poder poner ningún obstáculo, hermanos. Todo, todo, todo. Casa, si tienes casa, si tienes carro, todo, tu vida, todo, todo, tu ser. No puedes decir esto es de mí. Todo es de Dios y para Dios también, hermanos, y lo vas a utilizar. Eso es algo automático. No tienes que hacer un esfuerzo si es que estás con Dios. Cuando no estamos con Dios, nomás estamos meditando, pensando, ay, lo van a ensuciar mi casa, mi carro, ay, no, no puedo llevar a los hermanos. Entonces, es que no estás con Dios, pues no, porque cuando uno está con Dios, todo está a disposición de Dios, hermanos. Ese es un principio. Que Dios los bendiga, hermanos. Lo que nos hemos pasado de tiempo, voy a pedir a ver a nuestra hermana Belea, de repente ya se fue al trabajo también. Si hermana Belea está disponible para despedirnos con una oración, por favor, hermana. A ver, si no, a ver, hermanos, vamos a despedirnos, hermanos, ya el tiempo nos ha ganado. Oremos pues, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos, Señor, porque realmente, pues, Señor, nos amas, lo has demostrado. En primer lugar, eres nuestro creador, nos has creado para vivir contigo.
pero por este problema del pecado, Padre, nos hemos apartado. Y estamos en una lucha aquí, Padre Santo, en este mundo, aun cuando somos tus hijos, Señor, pero estamos pues en este conflicto, hermanos, con el enemigo. Siempre va tentando de una y otra forma y nosotros tenemos que ir perseverando, confiando en ti. Tal vez tus hijos cayéndonos, levantándonos, estamos siguiendo adelante, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, estate con nosotros que estamos en esta sala, te abrimos el corazón para que entres en nosotros, Señor, y dirijas nuestra vida. Úsanos como instrumento, Padre Santo. Si hay algo malo en nosotros, Señor, por favor, perdónanos, corrígenos, transfórmanos, Padre. Queremos que vengas, Señor, para estar contigo por toda la eternidad. Te suplicamos tus favores, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Bien,